Dios les bendiga, amado pueblo del Señor. Que la gracia y la paz, el Señor les siga cubriendo, les siga bendiciendo. Siempre es hermoso poder estar reunido a través de esta plataforma para poder estudiar la palabra y poder traer un mensaje de gozo, de paz, de esperanza, de salvación a las vidas. Amén. Como nuestra hermana Belbea así nos presentó, somos el pastor Ángelo. Amén. Estamos acá desde Puerto Rico, pero somos allá de nacido y criado en Colón. Y Dios nos ha permitido estar en este lugar, pero aún nos mantenemos conectados para llevar la palabra y para poder estudiar la palabra en el nombre de Jesús. Yo quiero poder reflexionar bajo un tema sencillo hoy, un tema que yo sé que usted lo ha escuchado, muchos lo han escuchado en varias ocasiones, pero quiero oír sobre ese tema para poder recapitularlo y retomarlo y poder tomarlo para caminar en las verdades que Dios tiene para nosotros. Oremos antes de empezar. Padre maravilloso, te doy gracias. Eres un Dios bueno, eres un Dios hermoso, eres un Dios perfecto. A ti sea toda la honra, oh Rey glorioso. Creemos que tú eres nuestro Salvador. Creemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias, Jesús, por morir en la cruz del Calvario. Gracias porque te entregaste tú primero. Oh Padre, te pido, Señor, que a través, Señor, de tus palabras, Señor, tú sanes, tú libertes, tú traigas salvación a las vidas. Oh Dios, tú traigas entendimiento, convicción, oh Dios, de las cosas que son de tu reino, para caminar en tu voluntad y para así crecer en lo que tú tienes ya destinado para nosotros. A ti sea el honor por siempre y para siempre. Amén y amén. Si hay algo o alguien que no te va a mentir, es la palabra de Dios. La palabra de Dios no te va a decir una cosa hoy y luego mañana te va a decir otra cosa. Porque la palabra de Dios es fiel, es leal a aquel que la creó, el mismo Dios. Por eso te digo, si hay algo que no miente, es la palabra del Señor. Si en algún momento has sentido que la palabra del Señor no es verdad, te tengo que decir, oremos en el Espíritu para que Dios te muestre la realidad y la verdad de su palabra en tu vida. ¿Y por qué? Comencé mencionando y expresando lo siguiente, que si hay algo que sí no miente, es la palabra del Señor. Porque muchas veces nos vemos cosas que se cumplen en nuestra vida y decimos, pues, esto no es para mí. O no se cumplió la palabra. O no veo nada palpable. Y hoy yo te quiero poder enseñar brevemente y de forma sencilla, clara y transparente cómo nosotros debemos permitir que esa palabra entre en nuestras vidas para que nos transforme. La palabra del Señor transforma. La palabra del Señor nos levanta, la palabra del Señor nos guía, la palabra de nuestro Señor es aliento, es gozo, es alegría. Y debemos cada día permanecer en la palabra para vivirla y para que nosotros podamos completar todo lo que Dios tiene para nuestras vidas y poder lograr los propósitos eternos. Yo quiero que usted vaya conmigo a un pasaje sencillo, claro, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. El autor de Hebreo está hablando y está diciendo a su audiencia, y en el verso 12 de Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero poder leer el verso 13 que dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo más seguro tú has escuchado esto. Lo más seguro quizás te lo sabes de memoria. Pero esta es una porción bíblica que cada día debemos hacerla sentir y que lata dentro de nuestro interior. ¿Cómo está la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Cómo dejamos que ella nos llene, nos conforte, nos guíe, nos dé fortaleza? La palabra del Señor es nuestro alimento, es nuestra guía.
Y esa palabra produce, causa un efecto en nosotros. No podemos estar día tras día, noche tras noche, supuestamente recibiendo una palabra y no hay cambios, no hay transformación en nosotros, porque la verdadera palabra del Señor transforma. Y cuando hablamos de una palabra verdadera, hablamos de transformación, transformación para caminar en las cosas que Dios tiene para nosotros. Tomamos esta palabra profética, la palabra que el Señor nos ha dado, que es su esencia. Él es mismo, Dios es su palabra. No es como algo aparte, Dios es su palabra. Y comenzamos a caminar en los propósitos eternos que esa palabra ya ha determinado para los que caminan en el Señor. Me podrás decir, pero sí, claro, a veces pasamos circunstancias que nos sacan de la palabra. Así que hoy te quiero hablar en base a eso y bajo este tema, que nadie te saque de la palabra de Dios. Que nada ni nadie te saque de la palabra de Dios. Jesucristo en un momento dado dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fue esta palabra de Jesús dada a sus discípulos y esa palabra también la podemos hacer parte de nosotros, es parte de nosotros porque creemos en Cristo. Tendréis aflicción, pero no te olvides de la parte que dice confía, yo he vencido al mundo y hoy te estoy diciendo confía, 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 confía. El Señor ha vencido al mundo y como Él ha vencido al mundo, tú también has vencido. Porque estamos cubiertos por su gracia, estamos cubiertos por su sangre. Nuestro Señor es fiel, Él fue a la cruz del Calvario, murió, pero al tercer día resucitó y le dijo al enemigo, dame la llave de la muerte, porque ahora mismo te quito la autoridad y tú no puedes matar a los que son míos. La palabra es clara y establece que el que cree en el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, morirá, vivirá, aunque esté muerto, vivirá. No debemos temer a la primera muerte, porque la segunda muerte, la que es eterna, no será parte de nosotros. Y qué hermoso cuando el autor de Hebreo está hablando y está dando esta porción bíblica y nos está diciendo cómo es la palabra de Dios. Y dice número 1 que es viva. Haz viva la palabra de Dios en tu vida. Muchas veces tenemos una palabra y la matamos, la enterramos y la hacemos muerta y está muerta en nosotros. Es una palabra de vida, pero la matamos nosotros. El Señor te dice, entiende que mi palabra está viva. La palabra de Dios es viva. Está diciendo, no es una palabra muerta, no es una palabra pasajera. Es una palabra que hace un efecto directo en nosotros para caminar completamente en los designios de Dios para nuestra vida. Siempre que se hable de la palabra de Dios, debemos entender que hay vida. Y sigue hablando y dice, es una palabra eficaz. Eficaz está hablando de que produce algo productivo en tu vida, produce una transformación genuina, real, algo para bien, te sostiene en los momentos de dificultad, te consuela, te alienta, te da paz, te da guía, te da esperanza. Hoy te tengo que decir, no te alejes de las cosas de Dios, no te alejes de su palabra. Hoy te tengo que decir, en el nombre de Jesús, camina en la palabra y comienza cada día a establecerte en lo que dice la palabra. Ahora es algo bien importante lo que te tengo que decir. ¿A qué nosotros le damos más peso? ¿A lo que dicen los periódicos o a lo que dice la palabra del Señor? ¿A lo que dicen la gente por ahí que no tiene a Cristo o a lo que dice la palabra del Señor? Y no te estoy diciendo que ignores las situaciones que pasan en el mundo. Estamos viviendo en un mundo, pero el Señor te dice, en este mundo confía, yo he vencido al mundo. Sí, no te estoy diciendo que iba como un ignorante, como que no estás viendo las cosas que están pasando a tu alrededor. Pero en medio de lo que está pasando a tu alrededor, ven la palabra, vea la palabra que es la que te va a sostener y la que te va a dar vida. A veces hemos soltado la palabra del Señor, la hemos dejado ir, la hemos perdido. A mí me ha pasado. Porque viene una contrapalabra. Alguien que lanza una palabra, y entonces perdemos de perspectiva la palabra que Dios ya no había dado. En un momento dado al profeta Elías le pasó eso. Una mujer, Jezabel, solamente lanzó una palabra
Y Elías, que había derribado y destruido a estos profetas, tuvo miedo porque lanzaron una palabra. Por eso le estoy diciendo que cuando nos posicionamos en la palabra de Cristo, debemos estar enfocados, debemos estar conscientes, debemos estar bien dirigidos, porque el enemigo va a querer robarte esa palabra, trayendo palabra opuesta a lo que el Señor ya te ha dicho. Y dejamos de vivirla. Vivimos la vida que el Señor tiene para nosotros si no vivimos en esta palabra. Por eso que vuelvo y te repito que el autor de Hebreos está diciendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta es una palabra viva y eficaz, y es hermoso que podemos entender lo que el autor de Hebreos está diciendo, está mencionando y está hablando con su audiencia. Un momento dado donde la iglesia está viviendo tiempos difíciles, el autor de Hebreos le está diciendo, no deje morir la palabra. No deje morir la palabra. Cuando leo el mismo verso en la traducción lenguaje actual y leo el mismo verso en esta traducción lenguaje actual, mira cómo lo dice esta primera frase. Dice, cada palabra que Dios pronuncia, si lo dice el lenguaje actual, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Y cuando Dios pronuncia algo sobre ti, cuando Dios lo pronuncia, ya le está dando el poder y la autoridad para tú poder moverte en lo que ya Él ha destinado, moverte en lo que ya le ha demandado, moverte en lo que Él tiene para ti y poder conquistar. Pero dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo, y es importante este aspecto de cortar. Sí, porque hay que cortar para penetrar, hay que cortar para ir a nuestro interior y hay que cortar para quitar lo que no le pertenece. Ese aspecto de cortar también lo entiendo como que la palabra comienza a quitar lo que no es de Dios. La palabra comienza a desgarrar lo que no es de Dios. Por eso que está hablando algo bien importante, dice, tiene poder de vida, pero nos está diciendo, pues, con la palabra vas a tener la fuerza de quitar lo que no te conviene, lo que no le conviene a tu vida. Hago una pregunta, ¿cuánto hemos dejado de vivir en la palabra? ¿Cuánto leemos la palabra como un libro de historia sencillamente y no la leemos con el discernimiento y la convicción de restauración y transformación? No es un libro de historia que parece interesante, no. Es la palabra de vida lo que te puede hacer salvo, porque la palabra de vida menciona y es Cristo. En un momento dado, los maestros, los escribas, los fariseos se encontraron con Jesús y Jesús le dice a ellos, ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes os parece que en ella está la vida eterna. Pero cuando tú lees este pasaje, Jesús se lo está diciendo a ellos de forma sarcástica, porque Jesús le dice, ustedes escudriñan las escrituras porque os parece que en ella tenéis la vida eterna. Pero Jesús le está diciendo, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús le está diciendo, en aquel momento le está diciendo a ellos, ustedes están leyendo las escrituras, pero no me conocen. Y en esa misma porción el Señor le dice, pero de mí habló Moisés. De mí hablaron los profetas. De mí hablaron los profetas. El Señor le dice, de mí hablaron los profetas. De mí hablaron los profetas. La palabra es vida, y la palabra lo primero que hace es llevarte a Cristo, porque la palabra es Cristo. Es llevarte a Cristo. Es poder tú entender que necesitamos de Cristo, que no podemos vivir sin Él. Es poder comprender que el Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, tiene los brazos extendidos para salvar. Tú escúchame, bien importante. Cuando recibes la palabra en el nombre poderoso de Jesús,
Eres fortalecido para salir de cualquier opresión, de cualquier situación que pueda estar gobernando en tu vida, porque la palabra penetra y comienza a romper, comienza a cortar. Esa es la función de cortar. La palabra comienza a cortar y a quitar lo que no le pertenece al Señor, lo que no es de Dios. Y a veces podemos arraigarnos muy fuerte a las cosas que no son de Dios, pero es por eso que es la palabra que comienza a cortar, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos. Y esta parte es bien importante y quiero poder enfatizar en esta parte. Disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Me quiero detener aquí un poquito. Disciernen las intenciones del corazón. Nosotros debemos cada día aprender a ser sabiamente intencionales en el Señor. Debemos ser intencionales. ¿Qué te digo que con ser intencionales? Debemos movernos en lo que Dios ya ha hablado de nosotros. Muchas veces las cosas no se cumplen en nuestra vida porque tomamos una posición pasiva. Decimos, recibí una palabra del Señor, pero me quedo sentado y nada, que se cumpla en el momento que Dios diga que se cumpla. Y en muchas ocasiones no vemos la palabra del Señor cumplirse porque lo que tenemos que hacer es caminar en esa palabra y la detenemos. Nosotros mismos detenemos la palabra porque no caminamos en ella. Toda palabra que Dios te dé es para que camines en ella. Cuando te entregas a Cristo y entregas tu corazón es para que comiences a caminar en sus palabras. Y el enemigo va a querer sacarte primeramente de la palabra, porque si te saca de la palabra, te saca del camino. Porque el camino verdadero es Cristo y el camino verdadero es la palabra. Cristo y su palabra son uno, no se separan. Por eso que tenemos que ser intencionales. El mismo pueblo de Israel tenía una palabra, tenía la promesa de una tierra prometida. Y ellos estaban muy cómodos en Egipto, pero tú sabes que llegó un momento donde comenzaron a ser incómodos en Egipto y comenzaron a ser incomodados. Te tengo que decir, muchas veces cuando el Señor te incomoda, cuando eres incomodado, no es para destruirte, sino para que salgas y camines en lo que Dios tiene para tu vida. Así que Israel comenzó a ser incomodado cuando estaba en Egipto, para cumplir la palabra, la promesa, lo que Dios ya le había hablado a Abraham, a Isaac, a Jacob, incluso a los 12 de la tribu, incluso a José. Ya Dios había hablado de esa palabra y el pueblo de Israel tenía 430 años aproximadamente ya viviendo en Egipto. En un momento dado estaban los más tranquilos, gozando de Gosén, donde era el área donde estaban, pero ellos tenían una tierra más allá, porque tenían una palabra. Y eso es lo que pasa muchas veces. Eso es lo que pasa muchas veces. No vemos que tenemos una palabra y nos sentamos sencillamente y comenzamos a disfrutar del área que tenemos y decimos, ok, todo está bien, podemos vivir con esto, pero llega un momento de la noche a la mañana que el Señor comienza a hacer cosas que tú piensas a veces que son malas, pero son para que moverte y motivarte a que salgas del lugar donde estás. Con discernimiento, con gozo, con alegría, en la voluntad de Dios. Entonces ahí donde Israel entiende, el pueblo de Israel entiende que debe salir a través de aquel libertador Moisés y caminar a la tierra prometida, pero que tenían una palabra. Asimismo, has recibido una palabra, has decidido vivir esta palabra. Como has decidido vivir esta palabra, has decidido mantenerte fiel, mantenerte de manera genuina, pero tienes que ser intencional. Tienes que ser intencional. La mayoría de las personas en un momento dado soñaron con tocar algún instrumento. Yo voy a tocar algún instrumento. Pero a veces de 10 personas que quizás soñaron tocar un instrumento, a veces solamente 2 terminan tocándolo de verdad. Y tú te preguntas por qué. Le preguntas a las otras 8 por qué. ¿Por qué no toqué? ¿Por qué no me desarrollé en un instrumento? Y fue de manera sencilla. Porque no practicaste sencillo. Pudiste comprar el instrumento, lo dejaste allí, tomó polvo, pero no te diste la tarea de practicar, de ser retante, de meterte de lleno, es decir, yo voy a aprender y voy a practicar
en un momento dado me voy a equivocar de notas, pero nada, sigo practicando para seguir perfeccionando o madurando en el toque de dicho instrumento y así cada día crecer y poder tocar una nota agradable. ¿Por qué? Porque la práctica, la buena práctica nos ayuda. ¿Y por qué te doy este ejemplo? Porque en el Señor es lo mismo. Muchas veces 10 personas reciben una palabra y 2 solamente son las que caminan en ella y la ven cumplirse, porque las otras 8 no deciden caminar en esa palabra. Creemos que es sencillamente, voilà, y se cumplió. Por eso que dice que la palabra, sí, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y también cuando habla de discernir los pensamientos, habla de moverte. O sea, cuando recibes la palabra de Dios, se supone que estás recibiendo la mente de Cristo y estás caminando en los pensamientos, en los planes que Cristo tiene para ti. Que el enemigo va a querer traer planes, va a querer traer distracción, sí o sí. Va a querer traer un choque de pensamiento, o sí. Pero cuando estás caminando en la verdad y cuando estás caminando plenamente restaurado y edificado en lo que Dios tiene para tu vida, comienzas a enfocarte y comienzas a decir, esa palabra es viva y eficaz, esa palabra es poderosa. Y entonces mis intenciones son transformadas. La palabra ser intencional viene de intentar. Muchas veces nos rendimos y ni siquiera intentamos. Ahora, otros quizás intentamos y hemos fallado en el intento, pero ahora yo te digo, hazlo con Cristo. Sostente la mano del Señor Dios Todopoderoso. Analiza y verás que Dios te tiene de la mano para tú caminar en esa palabra. No olvides que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es poderosa, totalmente viva y eficaz para que tú puedas crecer, avanzar, conquistar, puedas ver lo que Dios tiene para ti, lo que Dios ya ha establecido. Hombres de Dios decidieron caminar en la palabra que Dios dio para su vida. Tú tomas a un David antes de ser rey. Leíamos y nuestra hermana compartía el Salmo 23, que es un salmo de David. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largo tiempo. Ahora vemos un David que está expresando este salmo. Antes de ser rey, el pastor David está expresando este salmo. Pero cuando llega el momento que Dios comienza a obrar en la vida de David, Dios trataba directamente con él y David era revestido de su palabra. Todos sabemos la historia del profeta Samuel. El gran Samuel, cuando va a la casa de David, llaman a todos los hermanos y a él no lo llaman. No llaman a David. David no era tomado en cuenta. Pero te voy a decir algo. Cuando el profeta escuchó la voz de Dios, dijo, ni uno de estos son. Tuvo que preguntar, ¿hay otro hijo? Le tuvieron que decir, sí, hay un hijo por allá que está con las vacas y las ovejas, con no sé qué, con los animales. Porque te tengo que decir algo. Aunque muchos no te tomen en cuenta, cuando tú te rindes de la presencia del Señor, el Señor te toma en cuenta. El Señor ya te tiene en cuenta. El Señor cuenta con lo que ya Él depositó en ti. El Señor, aunque muchos te ignoren, el Señor no te ignora. Y David caminó en la palabra del Señor siendo ignorados por sus hermanos, por los que lo rodeaban. Por eso que a la hora de verdad, a la hora de la verdad, cuando nadie quería pelear con el tal Goliat, solamente uno se atrevió y fue David, porque aprendió a caminar en la palabra del Señor. Los bravucones, los que estaban entrenados, preparados, los que tenían que tener el corazón, la mente enfocada en este momento de batalla,
los que habían entrenado para morir por la nación guerreando, ninguno dijo, yo voy a pelear contra Goliat. Sencillamente uno que no estaba preparado militarmente, pero estaba preparado en la presencia de Dios. Y cuando tú entiendes la palabra, tú te preparas en la presencia de Dios. Oh, qué hermoso es poder prepararte en la presencia de Dios. Es poder entrenar, es poder practicar, es poder adquirir todos los recursos necesarios en la presencia de Dios, donde el Señor te habla a través de su palabra. Y David pudo decir, ¿quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar al escuadrón del Dios de los ejércitos? Por aprendió a caminar en la palabra. En la palabra. Hoy estoy hablando a todos los corazones que se le ha olvidado la palabra. Estoy hablando a todos aquellos que un momento dado la palabra del Señor era su deleite, pero circunstancias vinieron a su vida y comenzaron a ahogar la palabra, comenzaron a olvidarlas. Hoy a través del Espíritu Santo recuerda las palabras de poder que el Señor habló. Pasa esta palabra y esta palabra te da vida en los momentos difíciles y en cualquier momento te da aliento para que tú puedas caminar en lo que Dios ha tenido. Oh, no olvides la palabra. Esto no es solamente un libro común y corriente, es la palabra de vida, las Sagradas Escrituras. Por eso que el autor de Hebreo, en este momento propicio, aconseja a la iglesia, aconseja a la audiencia, aconseja al pueblo, diciéndole, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es momento de que esa palabra sea viva y eficaz en nosotros. Que esa palabra restaure, que esa palabra restaure, que esa palabra edifique, que esa palabra cubra con poder. Te quiero decir algo. Puede haber 1000 razones válidas. Y te estoy diciendo algo, claro. Puede haber 1000 razones válidas para que tú dejes de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Son razones válidas. Pero te voy a dar una razón más que válida para que tú hagas lo que Cristo te ha llamado a hacer, y es que Él murió por ti y resucitó al tercer día. Y está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Solamente una razón va a derrogar todas las 1000 razones que el mundo te pueda presentar para tú no caminar en lo que Dios tiene para ti. Tú sabes la situación que tú puedes estar viviendo. Puedes estar pasando por un divorcio, por una pérdida de algún familiar, puedes estar pasando por la drogadicción, puedes estar pasando por cualquier etapa de tu vida, pérdida financiera, por depresión, puedes estar pasando por bullying, por maltrato, puedes estar pasando por violaciones, pero en el nombre poderoso del Señor, el Señor te está diciendo, en mí tú tienes libertad, en mí tú tienes esperanza. Tú puedes estar pensando suicidarte en este momento, pero te tengo que decir a tu corazón, Dios es vida en abundancia. Y tu vida es valiosa en la presencia del Señor. Solo deja que el Señor te transforme y te cubra completamente. Y comienza a decirle, Señor, porque camino en tu palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo. Y dile al Señor, Señor, corta lo que no te pertenece, corta lo que no es tuyo. Comienza a entrar a lo profundo de mi corazón, parte mi alma, mi espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne cada día los pensamientos, las intenciones. Activa mis pensamientos, mi mente, para la honra y la gloria tuya, para caminar en tu poder, para estar establecido en ti, oh mi Rey, porque tuya es la vida, tuya es la verdad y tuya es la esperanza. Tuyo es el reino. Muchas razones válidas pueden haber para que dejes lo que Dios ha decretado para ti. Pero la razón más poderosa para que camines en lo que ya Él tiene para ti es que no te lo dijo nadie por ahí desconocido, te lo dijo el Dios verdadero y el Dios grandioso. Comencé diciéndote lo siguiente: esta palabra no miente. Las Sagradas Escrituras no mienten, son genuinas, son verdaderas. Y todo aquel que decide vivir cubierto por la sangre de Cristo, camina en la palabra,
Y esta palabra es bendición para su alma y para su ser. Yo quiero orar por ti. Quiero orar una oración sencilla. Yo creo que tú puedas tomar un tiempo y recapacitar y decir, Señor, yo quiero que esta palabra me llene, me cura, me abre. Oh Padre maravilloso, comenzar a rescatar las almas perdidas, oh Dios. Oh Espíritu Santo, Dios de poder, gracias, Señor, porque tú hablaste, Señor, a través de estos dos versos, Rey glorioso. Oh Dios, no hay cosas creadas que no sean manifiestas en tu presencia. Antes bien, todas las cosas, oh Dios, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta, Padre. Porque en ti tenemos que dar cuenta, en ti tenemos que caminar, en ti, Señor, está callada nuestra alma. Así que yo te pido, Señor, que a través de tu gracia, de tu poder, de tu gloria, de tu unción, tú traigas restauración, tú cubras, tú llenes, tú edifiques con poder. En el nombre de Jesús tú puedas restaurar. Oh Dios, lanzo la palabra, oh Dios, para que aquel que pueda estar escuchando pueda recapacitar espiritualmente en ti y levantarse con poder. Oh Dios, guíanos, guía, llena, restaura y sobre todo vivifica, porque eres un Dios poderoso, Padre. Y a ti, oh Dios, Cordero inmolado, que moriste, pero no te quedaste en la cruz. Oh Dios, sea toda la gloria, sea todo el honor, por siempre y para siempre, porque eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén, amén y amén. Te repito y te digo, es tiempo de caminar en la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Dios te bendiga.